chicos también eligen, no tanto solamente los venezolanos, cualquier lado, eligen caminos que no son los correctos. Van a Ujú. ligas donde sus características principales por las que resaltan no se adaptan con la liga. Y eso cuando él llega, él tiene que transformarse como jugador y él no está dispuesto a tener Ya. esa transformación. Entonces le va a costar muchísimo más tiempo o se termina devolviendo Mm. a donde viene o cambiando a otra liga que por ahí lo puede favorecer. Si el jugador previamente tiene un buen background, puede ser que tenga otra chance. Si no, le toca volver o pasará en el club un tiempo hasta que logre esa adaptación. Juego y las clavo de tres, hermano, me fresco, no pesa a las 10. Chica, me fresco, quiero el set, eso que no entreno. Andrés, un gusto que estés con nosotros en este capítulo del podcast. Bueno, he seguido tu carrera, he estado viendo sobre todo lo que vienes haciendo acá en Argentina y bueno, tú nos contarás en esta entrevista más a fondo, pero lo primero y principal, darte la bienvenida por estar acá. Hola William, ¿cómo estás? No, el gusto es mío que me hayas invitado. La verdad, una gran oportunidad para mí, también para poder contar mi historia y también mi experiencia, mi corta experiencia dentro del mundo del fútbol, pero bueno, con bastante progreso rápido. Me siento afortunado en este caso de poder haber avanzado, haber tomado esa decisión en ese momento y a entrar y por suerte fue bastante rápido todo el proceso. Andrés, sabes que leyendo un poco la información que tengo sobre ti, me pareció muy interesante que nos compartas justamente cómo fue ese proceso. ¿Pasaste o tuviste un tránsito trabajando en el ámbito hotelero, después pasaste al petróleo y ahorita estás trabajando en el fútbol? ¿Cómo, sobre todo, me interesa saber cómo funcionaba tu cabeza siendo tan fanático del fútbol en esos momentos en los cuales no estabas trabajando de ello? ¿Y cómo hiciste para que ese proceso finalizara trabajando ahorita para San Lorenzo? Bueno, te cuento un poco. Bueno, el hotel, trabajé en un hotel porque mi familia tiene un hotel en Ya. Güiria. Bueno, yo soy de Güiria, el estado Sucre. Mm. Después, bueno, fui a Caracas, estudié primero en la Simón Bolívar, después terminé mi carrera como ingeniero industrial en la Metropolitana. Ahí yo siempre tuve de chico quise jugar fútbol, sabía que no me iba a dar para Ok. ser futbolista profesional. Entonces me di cuenta joven que tenía que estudiar o hacer otra cosa no relacionada con el fútbol, pero siempre me quedó en la cabeza el poder, el querer estar dentro del fútbol en cualquiera en cualquiera de las partes que completan un equipo de fútbol. Después me di cuenta que como entrenador tuve una experiencia, empecé cuando estando estudiando en la universidad. Ok. Estuve trabajando en planes vacacionales, también en el colegio de frente de la Universidad Simón Bolívar, que el colegio se llama Simón Bolívar. También di clases de fútbol a niños de 6 y 7 años. Ok. Y también la liga interna de la Metropolitana, también salimos campeón una vez, ahí también como entrenador. Eh, pero después me di cuenta ahí que no es verdad, no era lo que no es lo que me apasionaba, o si quería estar dentro del fútbol no era por Desde ahí, ese lado. de ese lado. Y bueno, terminando ya la carrera de ingeniero, medio suerte, medio casualidad, yo voy al programa que tiene la FIFA con CIE, me postulo Mm. ahí en la Metro, no logro quedar dentro del programa. Conozco a uno de los entrevistadores, justamente era un señor argentino, había sido parte de un programa de la inauguración de la creación de la Universidad de River Plate. En eso me Ok. pongo a hablar con él en el aeropuerto, porque de casualidad que yo venía también a Argentina, venía de vacaciones, me lo Ok. encuentro en el aeropuerto, nos sentamos a hablar. Estando en el aeropuerto, él me adelanta que no fui seleccionado en el programa, ya sabía Wow. que de entrada que no iba a estar en el programa. Entonces, bueno, ahí hablando con él me habla del proyecto que estaba arrancando en River, de administración de empresas deportivas. Y yo en ese momento, bueno, me empecé a interesar, y dije, bueno, vamos a verlo por acá, de la Mm. parte de management, estoy terminando ingeniería, creo que puedo relacionar las dos cosas. Ok. Total que termino viniendo a Argentina y ¿En estoy qué en esas año, vacaciones. Andrés? Eso fue el 2014. Vine Ok. esas vacaciones con mi señora y, bueno, ahora que mi esposa, en ese momento era mi novia. Estamos acá viendo un poco cómo era el país, si nos gustaba o no nos gustaba. Estábamos entre Río de Janeiro y Argentina. Y eso cuando vengo, voy a la universidad, me gustó la ciudad, me gustó, a ella también. Entonces, bueno, total que me termino graduando en el 2015, en marzo del 2015, Ok. y me vengo a Argentina.
acá empiezo a estudiar en la Universidad de River. Estudiando en la Universidad de River, en el tercer año también me surge la oportunidad de tomar otra vez, de intentar este programa de FIFA con Sí, CIES que lo hace aquí la UCA. En este sí tengo éxito, logro ingresar también. Bueno, fue por bien. un tema, después me explicaron que fue un tema más de edad porque buscan a alguien de 25 años, 24 años, que tenga un poco de experiencia laboral dentro del programa. Estando ahí, conozco una chica que se llama Natalia Rinaldi. Ella trabaja en San Lorenzo, es Mm. como la jefa de todo lo que es logística y toda la parte administrativa del equipo de fútbol. ¿Estaba Justo dos estudiando compañeros. contigo o era parte del staff? No, no, estudiaba conmigo. Ok, Estando ahí, le empiezo a decir, empiezo a ver un poco también la parte de scouting, que es lo que más me estaba llamando la atención. Soy muy fanático y fui enfermo de Football Manager. lo vimos. Entonces ahí empezó. Yo juego Football Manager del 2007, he jugado Wow, todas las ediciones. Competimos en torneos con varios amigos afuera, hicimos varias cosas. Fui bastante enfermo en Football Manager, entonces ya ahí eso me daba un plus de por lo menos conocer tanto los equipos como muchos jugadores en varios países. claro. Y empecé con eso de, no, quiero ser scout, quiero ser scout. Yo en Argentina hasta ese momento, que eso estamos hablando del 2019, ya tenía 4 años en Argentina, siempre trabajé como ingeniero, no Sí, tuve ninguna experiencia en fútbol acá. Siempre sí fui a la cancha y, bueno, estudiando en River iba a la cancha siempre. claro. Vivía cerca de una cancha excursionista en el barrio de Belgrano Ujú. y siempre me quedo, siempre lo tenía pensado. Bueno, entonces ese momento yo, teniendo a esta persona ahí, le empiezo a decir, mira, llévame a la cancha, quiero conocer a tus compañeros de trabajo. Está un chico que, bueno, gracias a él entró en el fútbol, él ahora se llama Federico Flores, Mm. ahora él está como secretario técnico en Alianza Lima, y Ok, en ese momento, bueno, empecé a ir a la cancha de San Lorenzo, empiezo a hablar con él, empiezo a hablar de fútbol como cualquier charla normal, y ahí se empieza a crear una amistad con él y también, bueno, demostrándole que yo podía también algo de datos, que el departamento no trabajaba en ese momento nada de datos dentro del club. claro. Yo le empiezo a mostrar y empezamos a hacer un poco de simulaciones para buscar o poder analizar jugadores a través de los datos. Mm. Esto le gusta al gerente deportivo y a la secretaría técnica que estaba en ese momento, que era Hugo Tocali, Pipi Romagnoli y Beto Acosta. Le mostramos el proyecto y bueno, total que empiece el proyecto, esa oportunidad para poder entrar en San Lorenzo. Te También, interrumpo un momento porque me parece muy interesante eso. Tú cuando empezaste a idear ese proyecto de datos, tú venías con el background de todo lo que tenía que ver con ingeniería, que me imagino que era la base de todo, pero ya habías hecho algún curso de data analysis, que me imagino que no estaba enfocado en el fútbol, pero igual lo pudiste linkear. sí, sí, justamente así. Justo cuando yo empiezo a hablar que empiezo a asistir a la cancha de San Lorenzo y empezamos a crear un programa. En verdad estamos creando un plan Ujú. para poder facilitar mi llegada dentro del club. Ok, La verdad, él necesitaba ayuda, pero bueno, ese proceso, desde que yo empecé a hablar con él, el primer día de trabajo en San Lorenzo, fue un proceso de 7 meses. No ok. fue corto. Wow. O sea, tratando de convencer de que se necesitaba gente. En ese proceso, ya cuando yo me empiezo a sentir capaz, porque lo empecé a ayudar desde afuera, yo todavía trabajaba en Huawei. Yo justo en ese diciembre del 2019 tomo la decisión bueno, de no querer trabajar más como ingeniero o querer probar si de verdad puedo trabajar en fútbol y dije, bueno, si ya me sentía en ese momento capacitado, ya creo que era el momento. Económicamente también estaba bien como para decir, bueno, tengo un año Claro. para tranquilamente intentarlo y dije, bueno, este es el momento. También ya sentía que tenía una edad donde ya podía arriesgar y sentirme ya preparado porque, bueno, venía a trabajar como ingeniero 4 años, Mm. ya tenía otro roce. Tomo la decisión, empiezo en esos días también empiezo a trabajar con una empresa dos empresas de Venezuela, agencias de representación. Bien. Una es no, una sigue, ya la otra no está más, JP Talento Deportivo con Juan Ujú. Pereira. Él me da la oportunidad también de ayudarlo a él toda la parte más que todo lo que hacía era buscar nuevos clientes, expandir los horizontes de la empresa y también actualizar en todas las bases de datos como Transfermarkt
más que todo en Transfer Market y en Wisecout, agregándole a todos los jugadores que pertenecían a él, Ok, generando un poco un plan de negocio, también cómo expandirse, a qué mercado apuntar, hacer resúmenes de estudio de mercado de todas las ligas. Eso también después me ayudó un montón cuando fui a San Lorenzo. Y ya teniendo eso fue en diciembre. Ya para mayo, cuando yo empiezo en San Lorenzo, ya ahí sí corto con la agencia y empiezo a trabajar directamente en San Lorenzo y sí me ayudó muchísimo la ingeniería. Como que ok, yo sentía también que scout o gente preparada que venía del fútbol en Argentina, podía haber mucha gente que era mejor que yo, ujú, pero yo decía, bueno, si voy a ofrecer, yo no jugué al fútbol profesional, no soy argentino, más allá que en San Lorenzo nunca he tenido un inconveniente con eso, ni en el fútbol todavía no he tenido. eh, no vengo de ningún club, ninguna experiencia. Bueno, yo traté también siempre de buscar algo diferente. Yo decía, claro, mira, sin si voy duda. a ir a un club, yo tengo que ofrecer, no que soy scout, bueno, tengo que ofrecer que sé de datos, que sé otros idiomas, que sé de planificación y bueno, dentro de San Lorenzo también me dedico a una parte administrativa también a Ok, generar reportes y otra cosa también, a ofrecer algo más. Yo decía, bueno, ok. con mi formación lo podría ofrecer y eso fue como que vamos a decirlo así, la diferenciación para poder entrar a un club de fútbol en Argentina para mí fue esa. Clarísimo. Andrés, para las personas que no están tan empapadas en el tema del scouting, ¿en qué consiste tu trabajo? O sea, es cómo, si lo visualizamos más que todo en una semana de trabajo, ¿cómo lo organizas para poder ser efectivo en todo lo que tienes que hacer? Bueno, el scouting lo que hacemos principalmente es monitorear y analizar jugadores en distintas ligas. Nosotros tenemos un plan de trabajo establecido de el qué buscamos, dónde buscamos y cómo vamos a buscar, Ok, separando cada una de las ligas de Sudamérica, porque es el target donde podemos mm, económicamente y podemos apuntar. buscar, apuntar para poder reforzar el equipo. Y nosotros somos, vamos a definirlos como somos los ojos del director deportivo o la secretaría técnica. La idea principal que tenemos es mirar la cantidad de partidos, poder analizar jugadores, crear reporte y crear una base de datos de todos los jugadores que hemos visto para cuando llegue el momento del periodo de fichaje, que son 2 ventanas al año, ya cuando el director deportivo, conjunto con el entrenador, precisan un jugador con determinada característica, ellos nos piden, mira, queremos un lateral con estas, que sea veloz, que sea fuerte en la marca. Bueno, nosotros ya hemos recorrido durante los meses previos, Claro. almacenado una cantidad de información donde podemos decir, mira, estos son los 4 o 5 perfiles que se adaptan a lo que usted está buscando, dependiendo también el requerimiento económico que necesita, porque Sí, por sí. ahí hay un jugador, no es nosotros, bueno, hoy en día en Argentina, como se sabe, la moneda no está pasando por su mejor momento, entonces es más difícil para todos los clubes poder realizar operaciones de Claro. fichaje. Es como que el día a día es ese, mirar partido, analizar, almacenar, para cuando llegue el momento de la planificación del mercado, tener toda la información así. Actuar. Una consulta que me parece interesante. Cuando evalúan jugadores, entiendo que hay diferencias entre el jugador juvenil, puede ser sub 17, sub 20, y el jugador ya profesional. La evaluación varía. O sea, hay parámetros en los cuales tú te fijas o ustedes se fijan cuando se habla de un profesional o cuando se habla de un jugador que todavía está formándose. Sí, es más, hay mucha diferencia dentro de la estructura de San Lorenzo y la gran mayoría de los clubes en Argentina, podría Mm, asegurarlo, es que nosotros lo dividimos en scout o departamento de scouting de profesional, o sea, jugadores que pueden tener 18 años, pero tienen que tener contratos profesionales, ok, que es donde yo trabajo, que sería el departamento de scouting de primera división de San Lorenzo. ok. Después, separado, que depende ya de otra área totalmente distinta, que es la coordinación de infantos juveniles, ellos se le llaman captadores, Ok. son distintos que los scouts. Un Mm, captador no necesariamente tiene que ser del club, sino son personas que están mirando chicos en todo el país y lo traen para hacer pruebas dentro del ok. equipo. En cambio, nosotros buscamos jugadores profesionales que el jugador venga y juegue de una vez y tenga otro impacto directamente en la plantilla. Así Ok. lo tenemos separado y la gran mayoría de los clubes en Argentina lo tienen así. Ok. Eh,
En este proceso en San Lorenzo pudimos ver que llegaste en un puesto, luego tuviste la oportunidad de escalar dentro del club. ¿Cómo fue ese proceso en cuanto a responsabilidades? ¿Que llegaste al club haciendo exactamente qué? O ejerciendo un puesto que te exigía tales requerimientos, y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas en este momento? Bueno, como mencioné, bueno, después de esa oportunidad que me daba Federico Flores Sí, y logro entrar al club, entro con mi puesto de scout para el primer equipo. En ese momento mi trabajo principalmente era, tenía asignado una cantidad de ligas y hacer ok, las coberturas de cada una de estas ligas. O sea, la cobertura sería mirar los partidos por sí, jornada, X cantidad de partidos por jornada, dependiendo de cada liga. En ese momento yo hacía Uruguay, veía Argentina y veía Ecuador. Eran como las prioridades mías. Después pasa el tiempo, cambiamos también, el director deportivo cambia, llega más personas, ahí también sigo en el mismo puesto, y ahí sí pasé en vez de Uruguay, veía Colombia. ok. Luego, en julio del año pasado, el director deportivo cambia otra vez, se va el director deportivo, que era Mauro Seto en ese momento, Ujú. y en ese pasa otra vez. También Federico Flores, él se va a Alianza Lima como secretario técnico. Él me recomienda dentro del club para ser encargado del departamento de scouting. También Ok. llega, hoy en día mi responsabilidad ya no pasa solamente por mirar partidos, sino Ujú. también por almacenar la información que recaudan los otros dos scouts que tenemos en el club. También por crear una planificación de dónde mirar, qué mirar y cómo vamos a mirar. Eh, También hoy en día no es solamente mirar, sino también gestionar el departamento. Ok, También hacer planificaciones también que le pasamos a los directivos de todos los torneos que se van a jugar durante el año y cuáles nos gustarían, el por qué cada uno de estos torneos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad ahora de ir en enero al Sudamericano Sub-20 en Cali. ujú. Eso, bueno, estaba dentro de nuestra planificación y hay otros torneos que, bueno, ahora justamente está por confirmarse el torneo sub-20, el Mundial Sub-20 en Argentina. Ujú. Es una parte que también lo teníamos dentro de nuestra planificación y, bueno, también distinto va a ser el preolímpico en Venezuela también. Más que todos los torneos sub-20 y sub-22 vamos a tratar de estar. ¿Esperanzas de Tulón también? No, Esperanza de Turón solamente lo hacemos por video y hacemos o sea, lo hemos, no, algunos partidos lo hemos hasta retransmitido Ok, y solamente como te digo, ya hay muchos equipos de otros, que no entran dentro del target nuestro, entonces por ahí jugadores de podemos ver selección, claro. Argentina para verlo, porque tampoco fichar un jugador argentino para nosotros también es difícil si está en selección, pero bueno, ahí sí Claro, tratamos de ver a los venezolanos, los colombianos, aprovechamos esas oportunidades para ver los equipos que son de CONMEBOL participando en el torneo, pero el resto, por ejemplo, Arabia Saudita o un equipo europeo claro, es no otro le damos target. cobertura. Andrés, una de las cosas que me genera bastante interés aprender, sobre todo de estas entrevistas que estoy haciendo, es si la toma de decisiones en cuanto al jugador, eso se aprende. Yo entiendo que ustedes también dentro de la evaluación verán que lo que es la parte técnica, lo que es la parte táctica y también esa toma de decisiones que hace la diferencia a la hora de marcar un jugador en cuanto a su nivel. Eso, de acuerdo a tu experiencia, es algo que se desarrolla con los entrenamientos, es algo que se desarrolla en una etapa determinada y ya cuando son profesionales es difícil que se instale, o el jugador siempre puede tener esos recursos a lo largo de su carrera para poder obtenerlo. Eh, Bueno, nosotros lo llamamos intensidad. Nosotros lo definimos como la intensidad, no tanto solamente para presionarte, sino también la intensidad para jugar. Ok, La capacidad que tiene el jugador de respuesta bajo presión. Dependiendo. Nosotros lo evaluamos eso en la parte. A veces en la parte física, lo definimos en la parte física como la intensidad que tiene para presionar o sostener la presión y ok. repetir esfuerzo continuamente. Ujú. Y después en la parte mental también lo colocamos en la toma de decisión del jugador. Ok, Eh, Personalmente, creo que dependiendo de dónde te vas desarrollando, lo puedes desarrollar a distintas edades. Creo también que hay jugadores donde tienen un tope, como que cada quien tiene un tope, también dependiendo de dónde se desarrolló, porque
si vas trabajando con exigencia, lo normal es que puedas resolver con, más rápido por entrenamiento, pero también va a llegar un momento donde hasta ahí te va a dar, no vas a poder evolucionar, porque para mí la diferencia entre un jugador de elite y un jugador bueno es justamente la capacidad que tiene para resolver y lo rápido que resuelve, porque se toma un tiempo más, porque mira más rápido, Mm. porque no es nada más correr, es poder resolver y eso significa también la capacidad o la inteligencia que tiene el jugador. Y para mí la inteligencia no se puede practicar, o sea, tú naces un poco más inteligente o puedes llegar a entender el juego, pero no esa capacidad que tenía Riquelme o que tiene Claro. Modric, de esa Mm. claridad de saber dónde está todo el mundo en el momento rápido. Eso no creo que sea, yo personalmente no creo que lo puedes mejorarlo, pero no es que vas a crecer muchísimo más que lo que puedes. Que en ese caso de la vista periférica que mencionas de Modric, Riquelme y otros jugadores importantes, eso también puede ser un aspecto físico que está asociado obviamente con la parte cognitiva, porque es ver, tener ese espectro, por decirlo así, mucho más amplio, pero que ese proceso cognitivo sea también rápido para poder ejecutar. Va por ahí, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, que son procesos cognitivos que creo que el jugador tiene como, como algo innato, o Sí. donde depende de donde se desarrolló cuando era muy chico, Ujú. tiene esas capacidades que tiene otro. Y bueno, hablando con mis compañeros de trabajo, todos fueron futbolistas, Sí. todos jugaron, bueno, mi jefe directo jugó en Boca, fue campeón con San Lorenzo también, siempre fue selección de Argentina y a él siempre le preguntaba esto y él también me dice que es justamente la diferencia entre jugar en Boca y jugar en el Real Madrid. Es la capacidad que tienes para poder resolver ese, ese, esa capacidad resolutiva en espacio y tiempo es difícil de poder terminar el salto. O sea, es como que algo que tienes adentro. Es como eso cuando Messi, todos sabemos lo que va a hacer Messi. Y Claro. todo el mundo dice, porque siempre encara hacia adentro. ¿Y por qué lo hace siempre? Porque tiene un tiempo más o es más rápido que todo lo que el resto. Lo veo así, ¿no? Ahora no sé si es correcto, pero es lo que con el tiempo Claro. mirando partidos es como que veo que el jugador se puede adaptar a una cierta intensidad, siendo, bueno, si lo veo también lo he visto mucho en el proceso cuando llegan chicos que están en juveniles, pasan al Cierto. segundo equipo, a la reserva, al segundo Ujú. equipo. Tú lo ves en juveniles que es rapidísimo hace todo. Cuando da ese salto, ahí le cuesta un poco. Mientras el proceso de adaptación se da, y otra vez vuelve a destacar. Pero Claro. cuando llegó no tenía. Pero te vas dando cuenta con el pasar de un mes, 2 meses, que el chico ya se adaptó y otra vez empezó a marcar esa diferencia. Ahora, bueno, va al primer equipo. Cuando entra en primera, otra vez, lo ves que se equivoca, también se te está terminando a adaptar justamente al ritmo y después ahí ves si él tiene esa velocidad o esa toma de decisión que le permitirá saltar a Europa o no, porque para mí por ahí pasa más que la parte técnica, obviamente, que importa, la parte física Ujú. también, porque por ahí hoy en día el fútbol te demanda una parte física muy alta, una exigencia física muy alta, muy más para el elite, pero creo que el físico lo puedes trabajar de una forma fácil, Claro. pero esto no es tan Es fácil de innato. poder mejorar. Em, Digámosle ahorita que es innato. ahora que estamos viendo el sudamericano sub-17, el sub-20 ya pasó y también fue interesante tener esa data. Yo me pongo a analizar mucho el tema de los jugadores, obviamente no desde tu perspectiva ni de las personas que trabajan contigo, porque ustedes son profesionales, pero veo en estas etapas de jugadores de 15, 16 años esa situación de tener la oportunidad de formarse en otros países que capaz tienen una estructura mucho más sólida y ahí vuelvo a lo mismo. Capaz, esa forma de darle al jugador herramientas para que se forme y se desarrolle en esas etapas, sobre todo de juveniles, hablamos de, no sé, de 12 a 15, 16 años, desde mi punto de vista son muy valiosas, sobre todo para esto. Toma de decisiones rápida, obviamente la parte técnica sin duda y la parte física, que bueno, hay muchos equipos y muchos lugares en donde se desarrolla de manera óptima, que capaz la dejo yo como en un tercer lugar, que puede ser lo más sencillo de todo. Pero sobre todo eso, no sé, a mí me impresiona un montón un jugador que ahorita está en la sub-17 de Venezuela, que se llama Lenan Romero, que no desde mi punto de vista no ha destacado en este sudamericano, pero lo vengo viendo en la U Católica y me parece que lo que más destaco es eso,
esa rapidez, esa precisión y ese toque súper sutil a la hora de estar en espacios súper reducidos. Entonces, bueno, a lo que va mi pregunta, creo que estamos viviendo una camada de jugadores venezolanos que se están formando en otros lados y que capaz eso le puede dar muchas más herramientas a la hora de volverse profesionales, ¿no? Sí, y justamente el caso que vos, como te decía, dependiendo también en qué ambiente te, te vayas formando. Porque justamente hablaba de este chico, de Romero, que está formado en Chile, y Ujú, bueno, en Chile justamente el fútbol pasa no por tener un ritmo alto, pero sí excesivamente técnico y una capacidad de resolución en espacios reducidos y poder ejecutar pases cortos con precisión, desmarcarse bastante amplia. Y justamente él, al verse formado en, en Chile, tiene estas características, porque el entorno prácticamente, cada jugador es distinto, cada quien, ujú. pero si vas teniendo cosas de donde estás jugando, donde te formaste. Entonces, por eso que él tiene este tipo de habilidades. Y sí, yo creo que volviendo a la pregunta, va a beneficiar mucho, muchísimo, muchísimo la migración que hemos tenido, lamentablemente, porque no, o Sí, sea, si sea el costo que no vaya sí, bien en sí, fútbol, todo lo que pasó, coño, creo que no sería, comprendo y no, no lo comparto elijo nunca, la verdad. Lo totalmente, voy a decir, no, no. Si ese es el costo, prefiero seguir jugando béisbol y ya está, muchachos, tal cierren todos los cual. estadios. Pero más allá de eso. Creo que sí, vamos buscándole, viendo el vaso medio lleno, creo que sí nos va a beneficiar un montón. También acá en Argentina hay unos chicos que están en Vélez que también Mm, creo que pueden llegar a convertirse bueno, también ahora tenemos un chico también que está en Newell, sí, Andrew está Pereira. justamente el hijo Arango que también está afuera. Mm, Vamos a encontrar después, van a empezar a salir chicos muchos de las escuelas de Estados Unidos, estoy seguro que de Miami a futuro vamos a tener muchos chicos que van a salir de ahí. Y sí, creo que eso nos va a beneficiar mucho porque nos va a cortar tiempos y procesos formativos que no, tal vez por ahí no le podemos ofrecer a los jugadores en Venezuela, mm, desde la alimentación, desde las herramientas para evolucionar le vas a cortar también tiempo, que para mí una de las cosas que tenemos m- más a trabajar en Venezuela es el entendimiento del juego. ok. Siento que hay muchos jugadores que técnicamente son buenos, son rápidos físicamente, pero la comprensión táctica con y sin pelota, porque después hay algunos que con pelota son muy buenos, pero cuando no tienen la pelota, ah, tienen mucha fatiga porque, bueno, justamente o le cuesta, si no tienen suerte en el proceso de formación, yo para mí siempre cito un caso de Soteldo. Ujú, Soteldo cambió mucho con San Paoli, lo mejoró un montón, el poder jugar entre líneas claro. para mí hay un antes y un después de Soteldo con Sampaoli, pero por ahí sí Soteldo no tenía esa capacidad no hubiese tenido esa oportunidad de trabajar con Sampaoli, tal vez por ahí no hubiese desarrollado lo que para mí le costaba más, que siempre quería la pelota al pie, o a veces corría 10 metros, 15 metros, hasta el 5 para recibir la pelota en vez de ubicarse entre líneas, ya recibía 10 metros o 20 metros más adelante, Ujú. donde puede ser más determinante o tiene menos rivales que sacarse, pues si la agarra media cancha para llevarse a todo, llega un punto donde es difícil porque los demás también son buenos, no nada más Soteldo era bueno. Andrés, me pareció muy interesante sobre todo esa última respuesta de tu parte porque vuelvo a lo mismo, me interesa mucho este tema del scouting y trato de analizar el tema de Venezuela y por lo menos tuvimos en un momento muchos jugadores jóvenes, que también está el caso de Soteldo, pero hubo otros como José Caraballo, el mismo Palmesano, que pasaron a Chile. En el torneo venezolano les fue muy bien, pasaron al fútbol chileno y les costó un montón. Por lo menos el caso de Palmesano para mí es algo muy interesante porque tuvo mucho tiempo o requirió mucho tiempo para poder adaptarse y ahorita, bueno, es uno de los mejores jugadores de ese país. Entonces, vuelvo a lo mismo. Está el tema cognitivo, está el tema técnico, pero también está el tema táctico. Obviamente, como te digo, tú sabes mucho más que yo, pero lo que yo veo es cuando llegan esas instancias de tener que adaptarse a sistemas que capaz nunca vieron en Venezuela, y estamos hablando que en Venezuela jugaron profesional, el nivel de intensidad también, porque ahí entra también la parte física, el tener la capacidad de los 90, 60 o el tiempo que manejes dentro del campo, tener esa intensidad que requiere el jugador, que requiere el juego, que también requiere el técnico.
Entonces, si tú tuvieses que catalogar los 3 puntos más importantes en los cuales el jugador venezolano, joven sobre todo, tiene que apuntar para mejorar a la hora de ir al extranjero, ¿cuáles serían? Eh, bueno, vamos por partes. Ahí también, yo también agregaría un punto más también, Sí, que es el emocional. ok, También, porque siempre son jugadores, pero son personas. Y total, como a todos, o a cada persona que se muda, tanto de ciudad como país, ahí también hay un tema emocional, no solamente a veces el jugador, también, ¿cómo llamarlo? Como el entorno, que sería su sí, familia, sus ujú, amistades o con quien él viva. Eso también a veces juega mucho y a nosotros en San Lorenzo nos ha pasado que hay jugadores que llegan y a los 2 días están tranquilos, están bien, están adaptados a la ciudad, a la costumbre, a los horarios de entrenamiento, a la forma de entrenamiento, porque eso también a veces juega mucho en el jugador. Cuando llega a otra parte, está acostumbrado a entrenar solamente en la tarde, o sea, un poco, arrancar a las 10 de la mañana cuando va a otro correcto, sitio y tiene que ir a las 8 de la mañana, si hace frío. claro, Viene a otra parte que no hace frío, entonces por ahí en la mañana le cuesta un poco la adaptación como ser humano, a distintos factores. A veces la misma comida, mm, el por ahí también, no sé, si puede tener el mudarse genera cosas en la casa que, no sé, los hijos no se encuentran bien en el colegio o la esposa no está bien y él vive con esa presión también de claro, llegar a la casa y tener que gestionar eso, a veces no lo ayuda. Después también está la parte mental de los jugadores también en la adaptación o a una liga. También es que la persona por ahí en Venezuela, voy a hablar de esto, es un ejemplo, no hablando de sí, Palmesano, que ahora le está yendo muy bien, por ujú, cierto, como vos remarca, y el equipo también. Hay jugadores que también durante toda su carrera en su país se sintieron valorados, se sintieron como el jugador mimado, claro, vamos a ponerlo así, cuando llega a otro sitio donde no es el mejor, sino que tiene que trabajar, ahí desde lo mental también hay jugadores que no están preparados para ese reto. Jugadores también, yo siento que al jugador de fútbol por lo general se le enseña solamente a competir, a, mira, el que tiene que ganar, 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 o la máxima exigencia. ujú, Pero hay veces también que hay que preguntarle al jugador si de verdad él está dispuesto o es lo que él quiere ser. Obviamente que en caliente él siempre va a decir, sí, no, todos quieren ganar, todos quieren ir al mundial, todos quieren ganar el Balón de Oro. Pero la realidad es que para mí es una hipocresía porque es claro, mentira que todos trabajan para eso, pero bueno, ojalá que sí, pero como nosotros tampoco en cada uno de las otras personas que trabajamos, no todos los médicos quieren quieren ganar un Nobel, no todos los claro, ingenieros quieren ganar un premio y reconocimiento, no, queremos ser personas normales, que claro, vivimos normales y lo vemos como un trabajo hasta un punto. sí, Y lo que pasa con el futbolista es que también, o con el fútbol, que todos creemos o que podemos ser entrenadores o todos sabemos de fútbol porque, bueno, es algo que todos pudimos jugar o la mayoría de las personas o algo del todo, sí, gran sí, 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 cantidad, en dentro del cualquier ámbito. país. Ujú, No sé, todo el mundo opina todo esto, pero bueno, la verdad es que si era tan fácil, porque no todos jugaron al fútbol, porque en verdad es tal difícil cual. llegar. Entonces, también yo creo a veces que el jugador cuando mm, muchas veces también eligen caminos, chicos también eligen, no tanto solamente los venezolanos, cualquier lado, eligen caminos que no son los correctos. Van a Ujú, ligas donde sus características principales por las que resaltan no se adaptan con la liga y eso cuando él llega, él tiene que transformarse como jugador y él no está dispuesto a tener esa claro, transformación. Entonces le va a costar muchísimo más tiempo o se termina devolviendo mm, a dónde viene o cambiando a otra liga que por ahí lo puede favorecer. Si el jugador previamente tiene un buen background, puede ser que tenga otra chance, si no, le toca volver o pasará en el club un tiempo hasta que logre esa adaptación. Pero para mí hay mucho de la parte emocional o también desde el trabajo de su agente o su entorno de elegir claro, bien a dónde va. Porque por ahí no fue al lugar más indicado, solamente fueron por dinero, fueron porque mm, era una oportunidad que ellos creían que le pueden decir que no, o a veces también adelantarse. A mí, por ejemplo, Sosa, cuando pasa a Talleres, para mí no eligió bien. mm, No eligió bien el país, no eligió bien o sea, a dónde ir, pero a mí Sosa pudo haber ido a otras partes
y le pudo haber ido mejor. Pero bueno, eso nunca lo vamos a saber y eso es una Claro. opinión mía personal. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y después sí, eso, como vos decís, todas las partes técnicas, físicas, eso sí, después luego tienes que, por ejemplo, cuando Agüero se fue, otro ejemplo, Agüero se va, hizo el camino, llega a Europa, ya se adaptó en Europa, campeón, todo, pasa del Atlético de Madrid a, al Manchester City, Agüero tuvo que, ¿qué hizo? Transformar su físico y trabajan tienen un plan de trabajo justamente para poder desarrollar el físico, para poder ser un delantero adaptado al entorno donde va a jugar. Claro. Y ahí logró la adaptación y quedarse. Después hay otros jugadores que no logran adaptarse también de elite y van a otra liga y no terminan adaptándose porque el ritmo es muy rápido o los campos también, el campo de juego también juega, tiene una gran diferencia porque entre más húmedo y mejor está el césped, todo el mundo dice, no, todo el mundo quiere la cancha plana, y listo, pero la cancha plana también te expone muchas oportunidades, te expone tus Total. limitaciones técnicas también. Ujú. Mucha gente dice, no, pues quiero así, bueno, yo lo Y veo más por Andrés, ese lado. una consulta. Cuando tú haces la radiografía del jugador venezolano, ¿qué aspectos positivos ves? Y sobre todo, ¿qué aspectos has visto que ha evolucionado el jugador venezolano durante, no sé, hablando de los últimos 15 años? A mí, del jugador venezolano, algo que me gusta bastante es ese, la forma como vive el fútbol. En Ok, parte, hablando en general, ojo, no hay chicos que no lo entienden, hay otros que sí entienden. Sí siento que tienen ese poco de rebeldía también en oportunidades donde él dice, bueno, yo me puedo adaptar, yo puedo estar, el ser positivo. Eso es algo que yo ok. sí veo bastante en los jugadores venezolanos que son positivos en su mayoría, que piensa y dice, ah, bueno, por ejemplo, yo estuve acá cuando cuando estuvo Jesús Vargas Ujú. y Jan Hurtado en gimnasia y iba bastante al club, es más, hicimos un par de actividades también llevando venezolanos para que fueran, para que sean socios y pudieran ir a las canchas, iban, y conseguíamos entradas gratis Ok. y le hacíamos un tour dentro del estadio para que pudieran ir los días de partido. Y siempre preguntaba por ellos, y me decían que eran chicos muy alegres, siempre buena predisposición, no eran falta de respeto, siempre eran positivos, si lo ponían a jugar, reaccionaba y querían jugar, y eso sí me gusta bastante Ujú. de los futbolistas venezolanos. Después por ahí como que del aspecto que yo creo que nos cuesta o que tenemos que mejorar desde formación es la comprensión del juego. Ok. Entender tácticamente, creo que somos bastante, tenemos tanto como equipo como limitaciones eh, individuales como grupales. Y en los equipos venezolanos, ya a nivel evaluándolo siempre en Libertadores y en Sudamericana, Ujú. siento que también la parte de concentración, el poder sostener la concentración durante los 90 minutos. Por ahí el año pasado tuvimos Táchira mismo, después también, que si no mal recuerdo, no me acuerdo si fue Lara Ujú. o fue Puerto Cabello. Uno de los dos también que me recuerdo que tenía una oportunidad para pasar y al final del partido siempre tiene desconcentración y no logra tener esa concentración durante los 90 Y eso se minutos. trabaja, Andrés. O sea, entiendo que sí. Obviamente tú me podrás decir si sí o si no, y si me das la respuesta positiva, ¿cómo se trabaja? De mejorarlo, todo se puede mejorar. Volvemos al mismo principio. O Ok. sea, si durante toda tu vida te formaste en un sitio, también le pasa al jugador colombiano, Ujú. no vamos a decir, displicencia es una palabra muy fuerte, sino desconcentración o ligereza de poder tener algunos errores tácticos que durante toda tu formación no te lo remarcaron. Y yo lo veo mucho aquí en Argentina. Un chico cuando hace un error en reserva, durante toda la semana se lo van remarcando, remarcan del orden táctico. Entonces, en Venezuela yo siento que no hay eso y eso, el no haber vivido toda tu vida con esa presión, Claro. por ahí tú estás como más tranquilo o relajado que a lo largo te va a llevar a seguir cometiendo esos errores. Después cuando ya eres muy grande vas a te das cuenta que sí, te puedes esforzar, mantente concentrado, pero no es algo que te sale natural. O sea, Ujú. Sí, sí, total. Claro. tienes que pensar para poder hacerlo. No es algo que lo hace
por default que te sale natural, porque en el tiempo que tú piensas para poder actuar, ya el otro te ganó esos microsegundos Que donde marcan quedas, diferencia. habilitas a alguien o saliste largo y ya no puedes hacer nada. Entonces creo que eso ya es una costumbre deformativa, Y en el caso no de la forma que mejor Argentina, se vive. claro, y en el caso de Argentina, en tu respuesta anterior hablaste un poco sobre eso, pero ¿cuál sería la radiografía? Porque hay un caso que a mí me voló un poquito la cabeza, que es el de Mateo Retegui. Está jugando en el fútbol argentino, se formó en el fútbol argentino, además que es un chamo súper joven, llega a jugar 2 partidos con Italia y le va bien. O sea, y además de marcar los goles, que normalmente eso es lo que se remarca, yo vi los partidos y tácticamente el chamo estaba metido, o sea, entendió rápido, primero, la idea del técnico y segundo, también los recursos que tiene él naturales y con trabajo también técnicos, se adaptaron perfecto a eso. Es decir, siempre se valora un montón y yo también lo hago, el tema de competir en Europa, compites contra los mejores. Pero en este caso él hizo ese traslado de estar en Argentina, en Sudamérica, ir a jugar una selección que también requiere mucho en cuanto a los resultados y lo hizo bien. Entonces, tomando ese ejemplo, ¿cómo ves tú la radiografía actual del futbolista argentino? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, volviendo un poco también, yo siempre remarco mucho que muchas cosas entre el fútbol pasan por la parte mental del jugador. Y Retegui justamente es una persona que ha demostrado tener determinación, saber trabaja un montón por algo, bueno, el recorrido que hizo, no es un Ujú. jugador que tiene atributos increíbles. Es más, le costó afianzarse en Boca, tuvo que salir, fue a Talleres, no le fue, fue primero estudiante, normal, estuvo en Talleres también normal, ahí sí empezó a mostrar un poco más, pero se nota que siempre trabajó, Ujú. que eso que tiene el futbolista argentino le gusta, muy trabajador en ese sentido, y después tiene mucha personalidad, esa misma personalidad que va acompañada también de aspectos tanto físico como técnico, porque bueno, yo puedo tener la personalidad, pensar que soy el mejor del mundo y eso y trabajar, pero después si no tengo las otras cosas que me acompañen para poder sostenerlo, a la larga no lo vas a poder sostener. Y Retegui llegando, creo que cuando llega a Italia, o sea, esto no lo hablo, son posiciones, él mira que también el técnico le da esa confianza de Mm. ponerlo titular, ya él llega sintiéndose importante y teniendo esas dos oportunidades, esas chances que tuvo, bueno, las mandó, hizo gol y eso le va dando más confianza para el siguiente partido, un partido de menos exigencia del rival, poder seguir sosteniéndose en el equipo. Ahora lo que hay que ver es cómo, si lo puedes sostener en el tiempo, porque por ahí muchas Claro. veces la emoción del primer día, hay gente que le juega en contra y hay otros que lo favorecen porque llegan con esa voluntad de mostrar el todo. Y hay otros que llegan un poco más tímidos, también pasa mucho por la personalidad del jugador y el momento que tenga Claro. él también. Si él se siente bien siendo el goleador de la Liga Argentina, llegan y te dan todas las herramientas y te dan todo el apoyo para que llegar a Italia, creo que la adaptación esos días Más eh, fácil. cortos también, se le hizo fácil, y tuvo personalidad, pues. ¿Hay algún jugador venezolano que te vuelva loco? Que tú digas, oye, me parece increíble, siento que va a dar, de acuerdo a su madurez, mucho más de lo que está haciendo ahora. Puede ser juvenil o ya formado profesional. ¿Tienes alguno que tengas muy, muy bien visto? Mira, voy a hablar de alguien que todo el mundo hoy en día está hablando. Para mí David Martínez puede convertirse en Ok. un jugador de verdad bueno, no un jugador dentro que para estar en una liga importante, Sí. porque no solamente técnicamente es exquisito, después físicamente es un chico que tiene buena altura, Ujú. tiene un físico que creo que va a desarrollar músculo, va a tener una capacidad atlética interesante. Ahora sí va a tener que cambiar algunas cosas que tiene, pero también es un chico de 2006 que tiene Claro. muchísimas cosas por mejorar. Si quiere jugar en el Elite, para mí va a terminar jugando más por dentro. O sea, para mí va a ser un tipo de interior. Yo creo que por ahí se puede adaptar bastante bien. Es un chico que me intriga bastante. Ya estando en el sub-20 me llamó mucho la atención. Sí. A mí me lo había marcado, tengo un amigo que justamente es de Maturín Ujú. y había jugado con él y lo conocía cuando llegó aquí en Argentina hace como 3 años. Me dijo, no,
hay un chamito en Maturín que tiene 13 años, que es buenísimo. Me decía, no, yo jugué contra él. Y decía, ah, ¿pero quién? Y dice, no, se llama David Martínez. Y siempre hablaba de él, siempre, siempre. Por eso que cada vez que ahora que todo el mundo habla de Liceite, yo te lo dije hace tiempo. Y sí, o sea, por lo que sé y por lo que me han dicho, marcó diferencia durante toda su vida. Ahora también ojalá tenga esa buena elección e ir a un equipo donde se pueda desarrollar y que los saltos no sean tan grandes a veces, porque a veces es más fácil. O sea, por ejemplo, yo vi el caso que aquí en Argentina todo el mundo criticaba a McAllister, Claro, cómo McAllister se iba de Boca para ir a Brighton. Bueno, ahí está la respuesta, es sin fácil. duda, claro. Mira lo que se convirtió McAllister y fue, ahora McAllister va a jugar en un equipo de elite, pero si McAllister llegaba al salto, el salto a veces es muy largo y te queda corto y no. Entonces, por mí, creo que Martínez va a necesitar dar ese pasito Mm, y después, bueno, también de la parte mental y lo que él quiera. Que claro, por ahí todos esperamos que volvemos a lo Martínez mismo. sea un fenómeno y volvemos a lo mismo. Que Martínez no quiere ser un fenómeno, que Claro. es un tipo que vive, trabaja y está normal con la exigencia que él quiere tener, pues no la que nosotros queramos, porque mucha gente quiere vivir el sueño a través de otro y la Tal verdad cual. no podemos vivir a través de otro, pues. Es interesante lo de Él, David Martínez porque recuerdo que le hicieron una entrevista hace más o menos año y medio que debutó en primera división y él decía que ya estaba aprendiendo inglés porque él iba a jugar en la Premier. Entonces que ya se estaba preparando para ese momento. Entonces ya ahí te vas dando cuenta de cómo el jugador también está dispuesto a tener un objetivo y bueno, dispuesto a todo lo que se tenga que hacer para lograrlo, ¿no? Que es lo que tú estás hablando. O sea, es qué quieres y a dónde quieres apuntar. sí, o Eh, sea, el tener ese camino, un camino, obviamente que no todo lo que planifique va a salir, pero bueno, tener una ruta de crecimiento creo que es lo que lo va a ayudar. Porque condiciones técnicas tiene y muchísimas. mm, Personalidad tiene para jugar, tiene que corregir cosas, obviamente es chico, joven. hay muchas cosas que hace bien, hay joven, sí. Hay muchas cosas que hacen muy bien, hay cosas que por ahí debe mejorar, como un poco el compromiso defensivo, Mm. el poder también definir qué rol quiere ocupar realmente en la cancha. Si es extremo, va a ser interior, si va a segunda punta, eso creo también porque lo va a terminar de como que fortalecer bien las habilidades que él pueda desarrollar. Tú hablas del proceso que debe tener un jugador en cuanto a tomar buenas decisiones, que las toma el jugador, la toma su familia, su representante. A mí me parece muy interesante, capaz el tema de Yangel, que pasa de estar en Venezuela, pasa a la MLS, una MLS que en ese momento siento que todavía no había dado ese salto de calidad que dio los últimos 2 años, porque creo que podemos ver jugadores ahorita en la MLS que ya son fichados a otras ligas, hay otro nivel competitivo. Entonces, bueno, Yangel pasa a Estados Unidos y luego sí pasa a Europa. Y bueno, el mejor momento de Yangel lo vimos en Granada, que fue para mí una brutalidad todo lo que hizo y sobre todo la posición en la que jugaba. Si tú tuvieses que hacer, obviamente sabemos que es muy particular de cada jugador, pero si tuvieses que recomendar ligas para hacer ese salto de transición, ¿cuáles serían? A mí me parece muy interesante, por lo menos Chile, o sea, lo que te da Chile, que tú lo mencionaste en una de tus respuestas a nivel técnico y táctico, es algo muy interesante, que no sé si eso es lo que normalmente necesita el jugador para luego pasar a una liga más competitiva en Europa, puede ser. Eh, bueno, para mí va muy de la mano, o sea, cada caso va a ser muy particular, Sí. porque hay jugadores donde si tú lo mandas a Chile también por el ritmo bajo, que ya está en un nivel más alto que Chile, Ujú. el mismo ritmo bajo o de poca exigencia que tenga, lo pueda mesetar también en su Claro. crecimiento. Después hay jugadores que sí necesitan pasar por Chile, que van a necesitar que la Liga Venezolana no le va a rendir eso. También después, el pasar a un equipo grande de Chile también le va a agregar también el Presión. poder convivir de la presión y el tener que trabajar de otra manera muchos aspectos, porque en Ujú. Venezuela, salvo algunos equipos, pueden tener esa presión y por ahí también después depende de en partidos necesarios eh, o en la prensa, el día a día, por nosotros tenemos otro tipo de problemas como Claro. país, como para estar todo el día hablando solamente de fútbol o enfocar como en muchos otros países que hay mucha Sí, gente que está enfocada nada más a lo que pasa en fútbol porque el resto de su vida
prácticamente es todo lo mismo todos los días Tal y cual. bueno, lo diferente que tienen en su vida es el fútbol. Claro, La única constante la única variable que no es constante en su vida. En Venezuela no tenemos, pues, desafortunadamente no tenemos ese panorama. ujú, Entonces, bueno, en esos países para mí, si el jugador ya tiene un cierto nivel donde Chile queda pequeña, para mí yo preferiría me gusta mucho Portugal o ok, Bélgica para desarrollarse. Mismo el camino de Felipe Caicedo para mí fue excelente. claro, Excelente, Caicedo se va de Ecuador, siendo un jugador que ya en Libertadores mostraba mucha actitud para jugar ujú, y lo llevan directamente, bueno, se trabajó mucho tiempo, no directamente, porque sé que atrás del fichaje de Moisés Caicedo por el ujú, Brighton hay muchas horas de trabajo claro, para convencer que fuera. Una vez que está ahí, baja al sub-23, le ven calidad, lo mandan cedido 6 meses y vuelve y directamente ahí ya lo terminaron de formar físicamente. A Caicedo no le faltaba fútbol, le faltaba era intensidad y poder tener un cuerpo acorde a la Premier. claro, Vuelve y ya, bueno, ahora Caicedo es lo que vemos hoy en día de entre los sub-23, para mí está entre los 5 10 mejores del una mundo. locura. Creo que los 10 mejores está Caicedo Mm, tranquilamente. Dependiendo de cada caso, es donde también por ahí si no tiene un jugador que físicamente sea potente o crees que puede desarrollar un físico potente, mandarlo a una liga, no sé, Bundesliga o mandarlo a Premier, no va a servir de nada. claro, Es mejor mandar a una liga donde siempre el plan tiene que ser acorde a las características que tenga y en lo que creas tú que sea. También eso pasará también después cada quien toma las oportunidades que encuentre, porque a veces uno sí, bueno, yo quiero ir a tal sitio, pero si nunca llega una oferta, ¿qué va a hacer? claro, Tendrá que ir a donde lo lleve la vida, pues, total. porque tampoco es eso también algo que tenemos que aclarar para que no todo el mundo piense que no, se equivoca o la gente no sirve, porque leo mucho eso, Ujú, no, que la gente no sirve. Le digo, mira, pero si no lo llama nadie y va y lo es ofrece en varias difícil, partes, no se claro, le genera esa oportunidad porque el técnico de turno no le gusta en ese equipo o no lo ven, o a veces por ahí también hay ligas donde directamente por experiencia pasadas con sudamericanos no llevan muchos sudamericanos por el tema de adaptación, no claro, por ejemplo, como uno ve uno ve Noruega, Dinamarca, ujú, Finlandia, sí, hay pocos, y he hablado con personas de ahí y me dicen, no, pasa que cuesta mucho la adaptación porque mm, el cambio cultural y el clima es muy grande, claro. entonces es difícil muchas veces para la persona adaptarse. Andrés, para cerrar y agradecido por tu tiempo, me gustaría que nos dieses a todas las personas que nos sintonizan y también a mi persona esa clave del éxito, por llamarlo de alguna manera, o esos puntos de inflexión que en tu carrera fueron súper importantes para llegar a donde estás. Porque creo que también el podcast se trata de eso. Yo por lo menos hago siempre el paralelismo de que más allá del jugador de fútbol, dentro del mismo fútbol, hay personas que hacen carreras y suceden muchísimas cosas. Capaz falta oportunidades, falta de tener el contacto adecuado, falta de lo que sea, ¿sabes? No, creo que varía muchísimo. Entonces, en este caso, haciendo ese paralelismo, ¿cuáles fueron las claves de Andrés para poder llegar a estar en este momento en San Lorenzo? Como clave del éxito, no lo voy a nombrar así porque bueno, no lo encuentro como una clave. Ok. Lo que sí puedo como dar como recomendaciones Ujú, de qué fue lo que me ayudó a mí o lo que me pasó. Yo siempre siempre creí que iba a trabajar en fútbol. Fue algo que yo tuve durante toda mi vida. O sea, ahí busqué distintos caminos. Dije, bueno, voy por acá, voy por allá. Pero siempre pensando, es más, cuando elijo ingeniería en producción, ok, justamente porque dije, bueno, ¿qué es lo más parecido a poder gestionar un club? Y vine sí, por producción, claro, fue por eso. Entonces, claro, pues yo en principio quería ingeniería mecánica. Después, cuando me pude la oportunidad que me cambié a la metro, me fui por producción porque, bueno, entendí que por ahí ya estaba un poco más grande de edad, estaba más maduro y entendí cómo funcionaba un poco y dije, bueno, eso fue un paso. Después, bueno, me mudé a Argentina porque traté siempre de tener
¿Dónde puedo tener más oportunidades? Bueno, vamos a Argentina a ver qué oportunidades puedo generar porque hay más clubes, hay más oportunidades desde la dimensión de cantidad que hay y donde puedo tratar de formar mejor. Después siempre insistí, o sea, hasta trabajando como ingeniero, siempre iba a la Ujú. cancha, siempre esto, o sea, lo que digo que una de las claves que tuve fue eso, el creer que era posible y cuando tuve la oportunidad, también la oportunidad de, a veces mucha gente dice que no hay oportunidades, también hay que tratar de generarse las oportunidades Claro, porque las oportunidades no van a llegar solas, a veces hay personas que sí le llegan solas, pero puede ser que a veces te llegue una sola y si pues tratar de generarla, mira, yo me recuerdo cuando ese año que yo dije, bueno, me voy a dedicar a esto, yo todos los días me despertaba en la mañana y lo que hacía era, bueno, voy a agregar, buscaba, entraba a clubes por LinkedIn, buscaba un club, veía a los empleados, le empezaba a mandar solicitudes, el que me agregaba le escribía para decir, mira, estoy aprendiendo esto, algunos te responden. Hay mucha buena predisposición, en verdad, porque a bien, mí me pasa que la gente me escribe y yo cuando no trabajaba en fútbol le escribía a mucha gente. En el primer club que yo visité, ni siquiera fue en Argentina, ok, fue en Chile. Fue la U de Chile. Manuel Mayo me atendió. Me dijo, ven, ¿estás acá? Bueno, ven y acércate al club. Me explicó cómo trabajaban ellos. Y mucha gente me dediqué durante ese año a hablar con personas, a ver cómo trabajaban en cada país. Y eso me pudo generar a mí un conocimiento para cuando yo tuve la oportunidad de presentar un proyecto en San Lorenzo. claro, Yo muchas de las cosas que puse dentro de ese proyecto no las inventé yo. O sea, había hablado con muchas personas en otros claro, clubes, en otros países, y le preguntaba qué hacían. Y fui armando un proyecto en función a eso. Cuando fui a un club, traté de mostrar que yo traía cosas distintas a las que ellos tenían o cualquier otra persona le podía ofrecer en ese momento. Y por eso cuando yo voy al club, eso es como que yo considero que las tres claves, las claves que tenía yo fueron, una era el creer, la otra tratar de generarme la oportunidad y la otra es aprender. Aprender, hablar con la gente, no tener vergüenza de... Ahorita cuando estuve también en Cali, sí, yo ver los jugadores y también el poder hablar, compartir con muchos tanto como directores deportivos, jefes de scouting, scout de distintos países y preguntarle cómo funciona la liga, porque para mí, más allá de los jugadores, hay que también saber la idiosincrasia de mm, cada liga, porque si sabes cómo es la idiosincrasia de cada liga, también vas a tener menos errores cuando vayas a fichar un jugador, porque vas a saber cómo compite y a lo que está acostumbrado. claro. Y eso como que a mí me enriquece un montón. A mí sí me gusta muchísimo el hablar de cómo funcionan las ligas, cómo funcionan los clubes, el qué hacen, por qué lo hacen. Por ahí a veces no estoy de acuerdo, pero Claro. bueno, ya sé cómo es, o cómo lo ven en tal país. Esas son como las tres cosas que más me han ayudado a mí. Andrés, muchísimas gracias. Súper agradecido en verdad por tu tiempo. Súper rica la conversación. Y bueno, esperamos en un próximo momento también poderte tener otra vez acá en el podcast. No, William, no, gracias a ustedes también por darme el espacio y la oportunidad y bueno, los demás también por escucharnos y por contar mi historia y también, si me lo permites, Sí, claro. ahora nosotros, yo con la pizarra del DT, vamos a estar creando un curso, Ok, creo que va a salir el próximo mes, el curso se va a llamar Diseño de un departamento de Scouting. ok, Justamente ahí vamos a tocar todo el tema desde la planificación hasta la parte final, pasando por la adaptación, la parte legal, eh, también partes de planificación, tanto de giras, de toda la estrategia y todo el plan de trabajo que tiene un departamento de scouting. ok. También están invitados Muchísimas gracias. y para mí, bueno, también también siéntanse en la libertad de escribirme por redes sociales, no tengo ningún inconveniente. Después, si quieres, las pones abajo o Sí, por la LinkedIn. A pondré. veces tarda un poco más, un poco menos, pero tardo en responder porque, bueno, a mí me ayudó y también trato de ayudar a la mayoría de las personas que me escriben o orientarlo. O sea, por ahí a veces tarda un poquito, pero que voy a responder, voy a responder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Chao.